No hace tanto tiempo que la pobreza extrema conmocionó al mundo. Cada día, Internet nos arroja a la cara imágenes de desigualdad que parecen imposibles de creer. Familias enteras sin nada que comer, nada que ponerse y ningún lugar donde vivir, obligadas a sobrevivir en condiciones inhumanas. Pero hoy, Bello Mundo te va a llevar a una realidad que hará añicos todo lo que crees conocer. Nuestro destino es Kibera, en Kenia, el barrio marginal más grande de África y quizá del mundo. Un lugar donde las casas de hojalata comparten espacio con montañas de basura, aguas residuales a cielo abierto y una asfixiante mezcla de excrementos humanos y animales. Aquí, los cadáveres que yacen olvidados en los callejones completan el escenario de horror. ¿Está preparado para enfrentarse a una realidad que pocos tienen el valor de afrontar? Lo que verás aquí desafiará todos tus conceptos sobre la miseria, la supervivencia y la humanidad. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Kenia es como una obra maestra de la naturaleza que desafía cualquier etiqueta. Situado en África Oriental, justo en el Ecuador, este país de más de 580.000 kilómetros cuadrados parece haber reunido un trocito de cada escenario del mundo. Empecemos por la costa, bañada por el Océano Índico, donde playas como Diani y Watamu brillan con sus arenas blancas y aguas cristalinas. Es el tipo de lugar que parece sacado de una postal, con arrecifes de coral que albergan vida marina que encanta a buceadores de todo el mundo. En el interior, las cosas son aún más espectaculares. El Valle del Rift atraviesa el país de norte a sur, creando un espectáculo natural con acantilados, volcanes inactivos y lagos alcalinos que atraen a miles de flamencos. El Monte Kenia es otro lugar que no hay que perderse. Con sus 5.199 metros de altitud, no solo da nombre al país, sino que muestra un paisaje que mezcla glaciares, sí, nieve en África, y sabanas a lo lejos. Es algo tan único que hay que verlo para creerlo. Hablando de sabanas, estas llanuras doradas son prácticamente el alma de Kenia. Con sus acacias solitarias y su emblemática fauna, son el escenario perfecto para los 5 grandes: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Lugares como el Masai Mara y el Parque Nacional de Tsavo son auténticos santuarios para quienes desean presenciar la naturaleza en estado puro. Y por si fuera poco, también está la gran migración, cuando millones de ñus y cebras se enfrentan a hambrientos cocodrilos en busca de mejores pastos. Pero Kenia no es solo sabana. En el norte, los desiertos aportan una belleza árida, mientras que en el sur, las selvas tropicales esconden especies únicas. Y en el extremo occidental está el gigantesco lago Victoria, una de las mayores fuentes de agua dulce del mundo, que el país comparte con Uganda y Tanzania. Quizá por eso Hollywood se ha enamorado de este lugar. Producciones como Entre dos amores, con Meryl Streep y Robert Redford, y Lara Croft, Tomb Raider, El origen de la vida, con Angelina Jolie, han elegido Kenia como escenario. Número 2. Historia. La historia de Kenia es tan notable como su geografía. Desde los días en que el Valle del Rift fue el hogar de nuestros primeros antepasados, esta tierra ha desempeñado un papel importante. A lo largo de los siglos, se convirtió en punto de encuentro de diferentes culturas, con comerciantes bantúes, nilóticos y árabes, que convirtieron la región en un auténtico centro de intercambio e influencia. Sin embargo, el siglo XIX trajo grandes cambios con la colonización británica. Se arrebataron tierras fértiles a las poblaciones locales para favorecer a los colonos europeos, mientras que la mayoría de los keniatas se vieron abocados a condiciones de vida precarias, trabajando en plantaciones o construyendo ferrocarriles. Estas desigualdades dejaron profundas cicatrices que aún afectan al país. La independencia llegó en 1963, pero eso no significó el fin de las dificultades.
A pesar de ser uno de los países más prometedores de África Oriental, Kenia sigue enfrentándose a retos como la pobreza, el desempleo y las desigualdades sociales. Estos problemas son aún más visibles en las zonas rurales y en la periferia de las grandes ciudades, como Nairobi, que es nuestro próximo destino. Número 3. Nairobi, la capital de las casas de hojalata. Nairobi, la ciudad más grande de Kenia, es el tipo de lugar que mezcla un poco de todo. Fundada en 1889 como simple punto de apoyo para el ferrocarril, no tardó en crecer y convertirse en capital en 1997. Hoy, con más de 4 millones de habitantes, es una de las ciudades más bulliciosas de África Oriental. Por un lado, el entorno urbano sorprende con el Parque Nacional al lado, donde leones y rinocerontes viven libres. Un safari urbano único en el mundo. También está el Museo Nacional, que celebra la historia y la cultura del país, y el Centro de la Jirafa, un refugio dedicado a proteger a la jirafa de Rothschild, una especie en peligro de extinción. Pero como cualquier gran metrópolis, los retos son evidentes. El crecimiento desordenado ha dado lugar a zonas como Kibera, donde la vida es muy diferente del centro moderno y lleno de oficinas. Número 4. Kibera. Kibera es uno de los mayores asentamientos informales del mundo, conocido por sus historias de retos y contradicciones. ¿Recuerdas las desigualdades de las que hablamos en la capital keniana? Pues Kibera es exactamente esa parte azul que aparece ahora mismo en tu pantalla. Y mira, justo al lado, en la parte roja, hay un exclusivo campo de golf, frecuentado por gente de alto poder adquisitivo. La separación es solo una delgada línea, casi invisible. Alrededor de 2,5 millones de personas viven allí. Y si recuerda que mencionamos que la ciudad tiene algo más de 4 millones de habitantes, podrá comprender el impacto de esto. Casi la mitad de la población vive en este enorme asentamiento. Por ponerlo en perspectiva, países enteros como Letonia tienen menos habitantes. La historia de la región comienza en 1918, durante la dominación británica. En aquella época, las tierras se distribuyeron entre los soldados nubios como recompensa por los servicios prestados en la Primera Guerra Mundial y otros conflictos. Antes de eso, el lugar era un bosque a las afueras de la ciudad, y el nombre procede de la palabra Nubia Kibra, que significa bosque o selva. Con el paso de los años, sobre todo desde la independencia del país, el crecimiento desordenado ha transformado el lugar en lo que es hoy. Dividido en 15 comunidades, como Oriente Soweto, Gatwekera y Makina, el asentamiento ha atraído a emigrantes de distintas regiones, pero también ha traído consigo enormes desafíos. La mayoría de las personas que viven allí se enfrentan a condiciones extremadamente difíciles, sin acceso a servicios e infraestructuras básicas, así como a otras dificultades que aún no hemos explorado. Número 5. Viviendas de alquiler. Cuando hablamos de las dificultades aquí, empezamos por la vivienda, o lo que podemos llamar vivienda, ya que la realidad es bastante diferente. Como hemos dicho antes, alrededor del 60% de la población de la capital vive en este enorme asentamiento, que ocupa solo el 6% del territorio urbano. Y aquí hay un detalle importante. Toda la zona pertenece al gobierno. Ninguno de los residentes es propietario de su vivienda. Esta situación tiene raíces históricas. Durante los últimos 75 años, la zona ha estado ocupada por grupos minoritarios y personas excluidas del mercado laboral. Aunque la tierra es propiedad del Estado, el gobierno ha permitido la venta de parcelas y su uso comercial, lo que ha allanado el camino a algo preocupante: la explotación. En la práctica, esto significa que pocas personas tienen realmente la propiedad formal de la tierra o de las estructuras. Se calcula que solo 1 de cada 10 personas es propietaria de su propia cabaña.
la mayoría de los residentes pagan un alquiler a los llamados propietarios, que a menudo ni siquiera viven en la zona. Sí, han oído bien, la gente paga alquiler para vivir en condiciones tan precarias. La cantidad ronda los 7 euros al mes. Aún así, muchas familias tienen que compartir una sola chabola para llegar a fin de mes. Estas casas, si se les puede llamar así, tienen una media de 3,5 metros por 3,5 metros, construidas con paredes de barro, techos de zinc y suelos de tierra u hormigón. En comunidades como Mashimoni, considerada una de las más pobres de la zona, predominan las chozas de barro y las casas de hojalata. Se utilizan estos materiales porque son baratos, pero ofrecen poca protección contra el calor, las fuertes lluvias o el frío nocturno. La estructura interna es extremadamente simple. En general, las casas tienen 1 o 2 habitaciones que se utilizan para todo: dormir, cocinar y a veces guardar las pocas pertenencias de la familia. Los muebles son escasos y las camas suelen sustituirse por esteras o colchones en el suelo. La ventilación es prácticamente inexistente, por lo que las habitaciones están mal ventiladas durante el día y frías por la noche. Cuando llueve, el suelo de tierra se convierte en barro, lo que empeora aún más las condiciones. La falta de ventanas hace que los interiores sean oscuros, incluso durante el día. La electricidad, cuando existe, se obtiene a través de conexiones clandestinas, lo que aumenta el riesgo de accidentes como cortocircuitos e incendios, como estas escenas reales que se te presentan, que muestran a residentes desesperados intentando apagar el fuego, antes de que destruya más vidas. Número 6. Falta de estructura. La falta de servicios básicos, como electricidad, agua corriente y saneamiento, hace aún más difícil la vida de quienes viven allí. Para empezar, solo alrededor del 20% de la zona tiene acceso a la electricidad. ONU Habitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, está intentando cambiar esta situación instalando alumbrado público y conexiones para algunas chabolas, pero el coste de unos 900 chelines kenianos por chabola sigue estando fuera del alcance de la mayoría de las familias. El agua también es un lujo, ni siquiera tienen grifos en casa. Hasta hace poco no había acceso a agua corriente y los residentes tenían que recoger agua del embalse de Nairobi, que, además de no estar limpia, provocaba brotes de fiebre tifoidea y cólera. Hoy, 2 tuberías principales abastecen de agua a la comunidad, una del ayuntamiento y otra del Banco Mundial. Pero el agua no es gratuita para todos. Mientras que las escuelas están exentas, los residentes pagan alrededor de 40 céntimos por 20 litros, lo que puede no parecer mucho, pero es una carga significativa para los que ya viven en la pobreza extrema. ¿Y el acceso a los aseos? Casi inexistente. La mayoría de los residentes tienen que compartir una única letrina, un agujero en el suelo, con hasta 50 chabolas. Cuando esta letrina se llena, se contrata a muchachos para que la vacíen, transportando el contenido a ríos o parcelas cercanas. Y luego están los retretes compartidos de algunas zonas, que están cerrados con llave. Para usarlos hay que pagar, lo que para muchos simplemente no es una opción. Por eso, los que no pueden pagar o no encuentran otra alternativa, acaban saliendo a la calle. También hay quienes utilizan bolsas de plástico para hacer sus necesidades y se deshacen de ellas donde pueden, creando lo que se conoce localmente como retretes voladores. Esto, unido a los desechos de animales como cerdos, vacas, perros y gatos, convierte las calles en un auténtico caos. Y cuando llueve, la situación empeora dramáticamente. Los desechos humanos y animales, la basura esparcida y los residuos plásticos se mezclan con el barro, creando un escenario que parece sacado de una película apocalíptica. Número 7. Desempleo, alcohol y consecuencias. La falta de trabajo en Kibera es un problema enorme. Con más de la mitad de la población en paro, muchos empiezan el día con un vaso de changaa, una bebida alcohólica barata,
y extremadamente fuerte, con más de un 50% de contenido alcohólico. No solo es muy fácil de encontrar, sino que además se improvisa y a menudo está llena de metanol, lo que la hace aún más peligrosa. ¿Y sabes cuánto cuesta? Apenas 10 chelines keniatas, o menos de 20 céntimos el vaso. Los bebedores no tardan mucho en perder la cabeza. Aquí, el abuso del alcohol tiene graves consecuencias. Las peleas, la delincuencia y la violencia, de todo tipo, son habituales. Algunas ONG intentan enseñar a los productores de Changaa a fabricar la bebida de forma más segura, pero es una larga batalla llena de obstáculos. Y Changaa no es el único problema. Los narcóticos baratos como el pegamento y los disolventes también están por todas partes. Los jóvenes e incluso los niños acaban involucrándose con estas sustancias, tratando de escapar de la dura realidad, pero solo consiguen hundirse más en la situación. Otro reto importante es la salud reproductiva. La mayoría de los hombres no utilizan preservativo, y las cifras son aterradoras. Más de la mitad de las chicas de entre 16 y 25 años se quedan embarazadas. La mayoría de estos embarazos no son planificados, y en muchos casos, los resultados son trágicos. Número 8. Delincuencia. A diferencia de lo que ocurre en muchas favelas y comunidades de todo el mundo, donde las bandas suelen imponer normas estrictas para evitar la violencia interna, aquí no existe tal organización. Los pequeños hurtos, los robos y el tráfico de drogas son habituales y difíciles de controlar. Dejar materiales de construcción desatendidos, por ejemplo, es prácticamente una certeza de que se los llevarán. Incluso los residentes que intentan reconstruir sus casas después de las tormentas corren el riesgo de que todo vuelva a quedar destruido antes incluso de haber terminado. Además de la pequeña delincuencia, en algunas zonas operan grupos de delincuencia organizada que controlan trozos de territorio e imponen sus propias reglas. Esta presencia agrava aún más las dificultades de quienes ya se enfrentan a condiciones extremas. Pero no solo preocupa la delincuencia directa. Kibera vive también intensos conflictos sociales y culturales. Las rivalidades entre las tribus Luo y Kikuyu, por ejemplo, son un problema frecuente. Ambos grupos tienen sus orígenes en el oeste de Kenia, pero sus diferencias culturales e históricas, unidas a la pobreza y la pugna por unos recursos escasos, acaban alimentando tensiones que a menudo manipulan los políticos en busca de apoyo. Y las divisiones no acaban ahí. Dentro de la propia comunidad hay resentimiento entre los que tienen trabajo y los que no pueden conseguirlo. Esta desigualdad genera conflictos, alimentando un sentimiento de injusticia y competencia. La relación entre propietarios e inquilinos también es un punto crítico. Muchos residentes se sienten explotados por pagar alquileres en condiciones precarias y acaban enfrentándose a los propietarios de los terrenos o de las chabolas. Pero en medio del caos también hay esperanza. Número 9. Luz al final del túnel. Cansados de esperar promesas vacías de los políticos, muchos residentes decidieron actuar por su cuenta para mejorar la vida en la comunidad. A pesar de la ausencia de hospitales y escuelas oficiales, las organizaciones no gubernamentales han marcado una diferencia significativa. Centradas en la salud pública y la capacitación de jóvenes y mujeres, crean pequeños cambios que tienen un gran impacto. Algunas ONG ofrecen clínicas de salud gratuitas, programas deportivos para jóvenes y proyectos de generación de ingresos, contribuyendo así a un desarrollo comunitario más sostenible. Otras movilizan recursos locales para promover campañas de concienciación sobre el VIH, organizar labores de limpieza y ofrecer formación profesional. Además, en 2009, el gobierno keniano puso en marcha un programa de realojamiento que pretende proporcionar viviendas más dignas a los residentes de Kibera. En la primera fase del proyecto, se construyeron 300 pisos,
reubicando a unas 1.500 personas. Estos nuevos edificios incluyen infraestructuras básicas como escuelas y mercados, algo que para muchos parecía un sueño lejano. ¿Es suficiente? Todavía no. La favela necesita mucho más. Cuidados básicos, saneamiento, educación, seguridad, derechos de propiedad y puestos de trabajo son solo el principio. Por no hablar de algo que debería ser sencillo: acceso a 2 comidas al día. Aún así, cada pequeño paso es una luz al final del túnel para quienes viven en condiciones tan extremas. Y así concluye nuestro viaje por Kenia. Queremos saber qué te ha parecido. Háznoslo saber en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha impactado? Si te ha gustado conocer esta impresionante realidad y quieres seguir explorando temas tan impactantes como este, no olvides seguirnos y activar tus notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Nos vemos en el próximo episodio de nuestra aventura en Bello Mundo.